poquet a poquet anem arribant als pesos pesats. Avui vaig a presentar-vos breument José Joaquín Albaladejo. És un exjugador del Barça. Jo el mirava i dic, és de la meva edat, però pareix un xiquet. El ves molt més jove, tu. Bueno, ell és d'Alacant. Sembla que va començar jugant primer en els Salesians, després com no va passar per l'Hèrcules, va fitxar per el Barça, crec que va ser l'any 74. En el seu palmarès figura la final de Basilea, la final on va començar tot, 4-3 contra el Fortuna. Recordo, no sé si veu mal, que va ser substituït per lesió, és des que es partia la cara, era un guerrero total. Bueno, va jugar amb gent, Asensi, Marcial, Cruyff, Sotil, bueno, tots els del Barça són figures, no? Jo el que sí que voldria és que mos contara alguna anècdota de la seva carrera en algun d'estos. Bueno, buenos días y muchas gracias. Se ha empeñado que cuente una anécdota, pero son muchos años y habría muchísimas cosas. Lo que no quiero que se me olvide es daros las gracias por la invitación y por el trato recibido. Llevo media hora llevo aquí, ¿no? Como quien dice, pero hay cosas que se huelen y no hace falta estar un mes en un sitio para darse cuenta de que sois muy culés, que eso ya es importante, pero también soy muy buena gente y os agradezco el trato que me estáis dispensando, ya digo, en el poco tiempo que llevo aquí. Soy de Alicante, como ha dicho el compañero, y el Salvador, el presidente, tiene mi móvil. Para lo que queráis, tenéis vuestra casa en Alicante y me encantaría que algún día poderos servir de algo. Eso era lo principal que quería decir en el plano personal, que es lo que más me afecta a mí, ¿no? Lo que pasa es que también es importante, estoy en representación del club y me gustaría ser capaz de que os llegara el mensaje de que el club sabe de la importancia de gente como vosotros. Está súper claro que el Barça no sería lo que es sin gente como vosotros, sin peñas como vosotros, las cientos y miles de peñas que tiene a través del mundo. Yo creo que es al final lo que le hace que sea, como todos sabemos ya por el estribillo, más que un club, ¿no? El ganar ligas, copas, champions y todo eso, pues entre comillas, lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que tenga un buen equipo ese año, pues puede ganar una copa, un título, un trofeo, pero es mucho más difícil que traspasen fronteras y países y culturas el espíritu del Barça. Y eso solo se hace contando con mucha gente como vosotros. Y el club lo sabe. Y bueno, no que me lo haya encargado expresamente, pero yo sé que le gusta al club que llegue ese mensaje a la gente, sobre todo, y no hace falta que dé muchas explicaciones, lo difícil que es hoy día ser del Barça fuera de Cataluña, ¿no? Siempre ha sido difícil, pero ahora mucho más. Todavía tiene más mérito que fuera del espacio natural del club haya gente como vosotros que sepáis que el Barça no es solo Messi, Neymar y Iniesta. Eso está bien, y eso es. Pero eso podría ser cualquier equipo. El conjunto de todas las peñas y de toda la gente como vosotros es lo que hace grande al club. Y lo que es verdad, que va dentro de la propia incongruencia de la cosa, es que cuanto más grande sea el club, más difícil es que haya el boca a boca, el tú a tú y todo eso, porque claro, la dimensión de la institución se hace tan enorme que es muy difícil tener en cuenta persona a persona, pero para eso están estos actos, para hacer recordar, pero para que lo sepáis vosotros en vuestro mérito, de que sois una parte importantísima del club. Bueno, y no quiero alargar mucho más, que si no me enrollo mucho. La última cosa que quería decir es que felicidades, obviamente, por el 32, ¿no? El 32 aniversario de la creación de la Peña. Es muy difícil estar 32 años juntos en cualquier cosa de la vida y tiene un mérito tremendo. Quería felicitaros por eso y felicitaros también porque a veces no hace falta recordarlo. Los que somos de mi edad, y yo ya no cumplo los 60, sabemos lo que son pasar épocas y épocas sin ganar nada, ¿no? Lo hemos sufrido muchos años. Entonces quería daros la enhorabuena a vosotros, y me incluyo dentro de vosotros, porque estamos viviendo en los últimos 10 años la mejor época del Barça en la historia. Hemos visto al mejor Barça de la historia en estos últimos 10 años. Y seguramente no habremos visto al mejor Barça de la historia, sino al mejor equipo de la historia de fútbol. Por eso yo creo que tenemos que felicitarnos todos de haber
tenido la suerte, tengo aquí a mi izquierda a los chavales que son súper jóvenes y seguramente ellos tendrán más oportunidades en la vida de ver otra época como esta, ¿no? Pero los que ya tenemos unos años lo tenemos un poco más difícil. Pero bueno, que nos quiten lo bailado de disfrutar con el equipo que hemos tenido en estos últimos 10 años. No quiero alargarme más, repetir las gracias otra vez y visca la Peña Blaugrana de Gata y visca el Barça.